Vamos a tener dos citas bíblicas principales, que va a ser Lucas capítulo 1 y Lucas capítulo 2. Entonces, de Lucas capítulo 1 vamos a estar desde el versículo 26 hasta el 35. Y dice así. Amén. Si se pueden poner de pie, por favor, para honrar al Dios de la palabra. Dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob y para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Amén. Podemos sentarnos, o se pueden sentar. Al sexto mes, amén. Damos la bienvenida. Al sexto mes, dice el versículo 26 de Lucas, para los que están llegando. Estamos en Lucas capítulo 1, versículo 26, a partir del capítulo 26. Al sexto mes, es decir, al sexto mes en que Elizabeth, la prima, ¿verdad? Al sexto mes de Juan, el que iba a anunciar, el que iba a abrir el camino a Jesús, al Mesías, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada, es decir, esta virgen estaba ya comprometida para casarse con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, le dijo a María: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. O sea, el ángel Gabriel va a la Virgen María y le dice: salve, le hace un saludo, le dice: el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Obviamente hay una secta que ha tomado lamentablemente eso y ha magnificado a María le ha dado un honor que ella obviamente no sé de dónde lo han sacado. Pero el ángel le dice: bendita tú entre las mujeres. ¿Y por qué el ángel le dice a María que ella será bendita? Ella es bendita tú entre las mujeres. Dice el versículo 29, mas ella cuando le vio se turbó. O sea, ella trajo confusión por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta, qué saludo sería este que nos está dando este ángel, que me está dando este ángel. ¿Por qué yo soy bendita entre las mujeres? Entonces dice que el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Si ella halló gracia delante de Dios, recordando, gracia es un favor inmerecido. Es decir, que María era una pecadora, igual descendiente de Adán y Eva, y por lo tanto no merecía cualquier cosa que Dios le haya hecho, sino que fue un favor inmerecido que María iba a recibir.
Por eso le dice, has hallado gracia delante de Dios, María. Le dice el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Hasta ahora, bueno, María dice, ok. Ahora, imagino que María se asusta cuando le dice, ¿quién será? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ustedes saben que cuando ella le dice, el niño que va a nacer, que tú vas a concebir, será llamado Hijo del Altísimo, significa que era de la misma naturaleza. El Altísimo aquí es Dios Padre, el Dios revelado a ellos en el Antiguo Testamento. Cuando le dice, este será llamado Hijo del Altísimo, es que iba a ser uno igual a Dios. O sea, un hijo de Dios es de la misma naturaleza de Dios, igual a Dios Padre. Porque es bueno que sepamos que aunque nosotros nos llamamos hijos de Dios, pero nosotros somos hijos adoptados de Dios. El único hijo de Dios, el eterno hijo de Dios, que nunca ha tenido principio, se llama Cristo. Entonces, él le dice, el ángel, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, o sea, va a ser un Dios, es Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ya por eso que el ángel le dijo a María, y así el ángel, por eso el ángel se acerca a María y le dice, María, no te turbes, María, tranquila María. Y es que le hace como un preámbulo antes para que ella no se desmaye. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, pueden pasar, amén, porque el pueblo de Israel, ellos se encontraban a la expectativa. ¿De qué ellos se encontraban a la expectativa? Del Mesías. Recordando que el Mesías había sido profetizado a ellos. Y haciendo un poco, yéndonos para atrás, ustedes saben que en el jardín del Edén, estaba establecido lo que llaman algunos de los maestros de la iglesia, lo que era el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo la bendición de Dios. El pueblo de Dios en ese entonces, Adán y Eva, se encontraban en el lugar de Dios, en el jardín del Edén, bajo la bendición de Dios. Ahora bien, como hemos escuchado, pues entró el pecado. Nosotros pecamos. Y una vez nosotros pecamos, entonces Dios mostró el plan que ya él tenía previamente planificado. Y él entonces dice en Génesis él dice que de la mujer, ¿verdad? Le dice a la serpiente, de la mujer va a salir una simiente que te va a herir. Es decir, él le profetizó de que no todo estaba perdido. Él le dijo a la serpiente y le dijo también a la mujer y a Adán, no todo está perdido, sino que va a venir una simiente y esa simiente va a ser la esperanza. Después, Dios Padre comienza a seguir mostrando y revelando, y entonces Él selecciona al pueblo de Israel dentro de todos los pueblos y le enseña, ¿verdad?, que va a salir un profeta. Ese profeta iba a hablar la voluntad de Dios. Después entonces selecciona al rey David y le dice, David, mira, le hace un pacto con David y le dice, David, yo voy a levantar una descendencia de ti, que ese será un rey para siempre. Y es lo que entonces ahí David, y es lo que el pueblo de Israel ya estaba a la expectativa. ¿Por qué? Porque en el reino de David, Jerusalén nunca fue igual. Es decir, el reino de David fue un reino donde en esos años que duró David reinando, el pueblo de Israel tenía a sus enemigos sujetos y el reinado se encontraba en una paz anhelada por el reino de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, haciendo una historia condensada, ellos fueron al cautiverio por causa de sus pecados. Y después que fueron al cautiverio, que retornaron, entonces Dios, por una situación que ellos hicieron, pues se apartó de ellos.
Y se produjo, que es lo que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 400 años en el cual Dios no hablaba al pueblo, no había profeta, no había una palabra de Dios. Y entonces el pueblo de Israel tenía la esperanza. A todo esto, el imperio de Roma, pues lo había conquistado a ellos, y ellos eran un imperio añadido en el cual ellos tenían que pagar un tributo a Roma, y eran tratados no como aquellas glorias del reinado de David. Entonces ellos obviamente sabían en su corazón que Dios era un Dios fiel y que Dios le había prometido que iba a venir una descendencia de David, que iba a gobernar y que le iba a devolver un reino, ese reino que ellos soñaban como en esa época de David, ¿verdad? Y ellos anhelaban ese Mesías glorioso, esa descendencia de David que iba a venir. Así que toda mujer en Israel que iba a dar a luz, esa era su esperanza. ¿Concebiré yo al Mesías? Esa era su esperanza. Así que cuando el ángel le dice, María, este ser en el 32 será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ya lo sabía. ¿Qué? O sea, yo voy a concebir en mi vientre al Mesías. Dice el versículo 33, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La promesa que Dios le hizo a la descendencia de David. Entonces María dijo al ángel, mira acá, ¿y cómo será esto? O sea, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Es decir, no había tenido relaciones sexuales ella. ¿Cómo será esto? Y entonces Dios le dice, le dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo Hijo de Dios. Y después le dice, porque no habrá nada imposible para Dios. Y es bueno que nosotros como pueblo de Dios creamos eso de que Jesús, el Hijo de Dios, descendió de María Virgen. ¿Y cómo sucedió? Por medio del poder del Espíritu Santo que vino sobre María. Y es que María y José, que es como se llama el padre legal de Jesús, no eran conocidos. Nadie sabía de María y de José. Sin embargo, eso no es de extrañar, porque Dios escoge, recordando, el modo operandi de Dios, como Dios frecuentemente opera, es que Él llama lo que no es para avergonzar lo que es, lo que supuestamente es. Dios llama lo que no es para que su gloria sea evidenciada, para que su gloria sea exaltada y no haya gloria de hombre. Él llama a María y a José. Al final María le dice entonces al ángel, y por favor comprendan la situación de María. En ese entonces, si una mujer salía embarazada sin estar casada, significaba que ella había fornicado o adulterado. Bueno, si no estaba casada, era fornicación. Lo cual significaba la muerte posible para ella. Y entonces ella le dice al ángel que si bien es cierto que María halló gracia delante de Dios, pero también es bueno imitar eso que le dijo María al ángel. Hágase conmigo conforme a tus palabras. Ella se entregó al plan que el ángel le había dado, le había dicho. Así que es algo digno de imitar. Y comienza entonces a desarrollarse, después de 400 años de silencio hacia el pueblo de Israel, comienza a desarrollarse ese plan redentor, ese plan de restauración. Y entonces acompáñenme conmigo a Lucas 2. Vamos a estar leyendo del versículo 1
Aconteció en aquellos días, ¿en cuáles días? En esos días, cuando se le profetizó, se le dijo de que iba a nacer en su ser el Mesías, de que iba a venir también el que iba a abrir el camino a Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, es decir, censado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Antes de todo, Dios había revelado en el Antiguo Testamento que el Mesías, en Miqueas se encuentra esa profecía, que el Mesías iba a venir de Belén. Y Belén era un pueblecito, una viña, un pueblecito de Jerusalén, ¿verdad? Insignificante. Y Dios le dice que de Judea me saldrá, así mismo Jehová se lo dice al pueblo, de Judea me saldrá el Señor, el que será rey, el Mesías. Así que tenemos a José y a María, dice el versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado, censado, ¿verdad?, con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ustedes saben, hermanos, y visita que está aquí en medio nuestro, que Dios yo lo veo así, Él es como un gran arquitecto, en el cual Él va diseñando, Él diseña un plan y Él va entretejiendo ese plan y va llevando a cabo ese plan. E independientemente del pecado del hombre, Dios lleva a cabo su plan. Es lo que se llama la providencia de Dios. Es lo que algunos maestros lo han querido ejemplificar, ¿verdad? En el sentido de así, si usted no sabe mucho a jugar ajedrez, pues se da lo siguiente en el ajedrez, que si hay un gran maestro, dígase por ejemplo los que ya saben de esto de ajedrez, Capablanca, Gasparov, uno de estos grandes maestros, si comienza a jugar con un novato, el gran maestro lo que va a hacer es que va a mover fichas de forma tal que el novato se mueva como el gran maestro quiere que ese novato se mueve. Entonces se van a ir moviendo las fichas. Sin embargo, el gran maestro no influyó, es decir, los pensamientos del novato son libres y hacen lo que él quiera. Sin embargo, como el gran maestro es un gran maestro y tiene una habilidad muchísimo mayor, él va a llevar al novato a hacer las jugadas que él quiere. ¿Por qué? Porque Dios es un gran maestro, y el ser humano es pecador. Sin embargo, Dios no influye en nadie. Él no lleva a nadie a cometer pecado. Sin embargo, Él soberanamente, como un gran arquitecto, mueve fichas y se dan a cabo sus planes, no los planes del hombre. Entonces, Dios, aunque no lo dice, pero obviamente había una profecía y se estaba cumpliendo. Dios movió el corazón de Augusto César para que se levantara un censo. ¿Y por qué se iba a levantar este censo? Porque el momento específico de la venida del Mesías, ya el tiempo se había dado. Y entonces dice que dice que José y María fueron a Belén, donde se había profetizado que habría de nacer el Cristo. Y fueron a Belén. Ustedes saben que si bien es cierto que Jesús no fue un padre biológico de Jesús, José no fue el padre biológico de Jesús, sin embargo, como María estaba desposada ya con María estaba desposada con José, sí, el niño Jesús heredaba ya por paternidad todo lo que José tenía. Y José
el trono de David era pasado a su generación, o sea, el trono era pasado por medio del hombre. Así que Jesús es heredero del trono de David por medio de José, porque legalmente José era el padre de Jesús. Ahora bien, ambos eran descendientes de David. Tanto María como José, ambos son descendientes de David. Así que Jesús también lleva en su sangre el linaje de David. Eso se lo digo para que veamos cómo Dios soberanamente orquestó todo, orquestó que María y José se desposaran, o sea, orquestó que María y José se casaran y levantó un censo y todo eso para que se cumpliera la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre, siempre se va a cumplir, sin importar lo que el ser humano haga. Entonces dice, y aconteció en el versículo 6, que estando ellos allí, ¿en dónde? En Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ustedes saben que Cristo había nacido y este niño nació para morir. Este niño nació para morir. Este niño nació para ir a un calvario. Y ese calvario había iniciado. Ustedes saben que Cristo es el dueño. Cristo es el dueño de este mundo. Cristo, aunque usted no lo quiera entender o no lo... Quizá amigo que está aquí en medio nuestro dirá, oye, pero yo tengo mi casa, yo tengo mi carro. Eso es mío, dice mi nombre. No. Eso es de Cristo. Y todo lo que hay en este mundo es de Cristo. Su ropa es de Cristo. Todo lo que usted ve es de Cristo. Cristo es el dueño. Como decíamos en el devocional, Él creó todas las cosas y por medio de Él todas las cosas subsisten. Si Cristo dijera que eso desaparece sencillamente. El ser humano lo que es un administrador. Dicho sea de paso, vamos a dar cuenta de lo que Dios nos ha dado un día. Sin embargo, ese Cristo dice que no había lugar para el mesón, para ellos en el mesón. El mesón era como, traduciéndolo, ¿verdad? No había habitaciones disponibles para que María y José pasaran la noche y naciera el Cristo. Y es que es sorprendente cómo este dueño, o sea, eso es algo glorioso, cómo el dueño del universo, el dueño de la tierra, para este niño no había una habitación disponible. Si Dios había orquestado soberanamente un censo, ¿cómo es posible que no orquestó también soberanamente que haya una habitación para este niño rey que estaba naciendo, que acababa de nacer? ¿Cómo es posible que no se encontrara para él un lugar donde nacer este niño? Ustedes saben que dicen un pesebre. Un pesebre es un lugar, aunque no lo dice, pero deducimos, y es lo que la historia de la iglesia se ha dicho, él nació entre animales, porque era donde estaban los pesebres. Él nació entre animales. Quizás nosotros nacimos o en un hospital o en una clínica, con una enfermera, donde había un buen olor, no había mal olor. Sin embargo, el rey, el dueño de todas las cosas, estaba naciendo nada más y nada menos que en un pesebre, muy posiblemente entre animales, muy posiblemente rodeado de un mal olor, porque habían animales. ¿Por qué se dio eso? Es como dice la palabra de Dios, que Cristo comenzó a cargar su camino hacia la cruz, siendo niño, antes de nacer. Porque recordando lo que dice la palabra de Dios, Él siendo rico,
se hizo pobre para enriquecer a muchos. Siendo Él el dueño de todas las cosas creadas, Él se hizo pobre para enriquecer a muchos. Ustedes saben que sería humillante que Jesús hubiese nacido, no en Belén, no. Hubiese sido humillante que Jesús hubiese nacido en la capital del imperio, que era Roma. Hubiese sido humillante que Jesús hubiese nacido en una familia adinerada, que tuviera palacio. Eso para el rey hubiese sido humillante. Pero Él se humilló más y nació en una viña en Belén. Él se humilló más y nació en una familia pobre. Él se humilló más y no nació en una casa con buenas atenciones, sino que Él se humilló más y nació entre animales. Y era que se estaba dando eso glorioso. Como dice Piper, la voluntad de Dios era que a pesar de las riquezas de Jesús, Él llegara a ser pobre para nuestro bien. Todos los avisos alrededor del pueblo que decían, no hay lugar. Cada vez que María y José iban tocando, no hay lugar. Cada uno de esos avisos que se le daba era para nuestro bien. Porque mi hermano, nosotros celebramos en Navidad. Ustedes saben que nosotros celebramos que Él fue despojado de su gloria para que nosotros, los pobres espiritualmente, seamos ricos espiritualmente delante de Dios. Nosotros celebramos de que Él, siendo el dueño de todo, se hizo pobre por amor a nosotros. Así que visita que está aquí en medio nuestro, Él fue hecho pobre para que los pecadores que no tienen mérito alguno se puedan acercar y puedan tener las riquezas verdaderas, no las riquezas de este mundo que perecen, sino las riquezas verdaderas, riquezas eternas. Su camino hacia el Calvario había comenzado. Él nació para morir. Él nació para morir. Dice 2 Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿a quiénes? A pecadores, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y eso era lo que ya estaba comenzando a pasar. Los pecadores, ese Mesías profetizado, quizás ellos esperaban que Jesús implantara y devolviera ese reino a Israel. Y es verdad que Él lo va a hacer, pero en su primera aparición es glorioso como este rey viene humilde y no viene con un cetro, no viene con una espada de justicia, sino que Él viene humilde, y Él viene humilde a instaurar un reino, ese reino que se perdió en el Edén. Ese Cristo, ese Rey glorioso, vino y comenzó el reinado, ese reino que nosotros perdimos por causa del pecado. Sigue diciendo que este Cristo, que una vez nació el Cristo, el Señor, había pastores en el versículo 8, en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque es aquí os doy nuevas de gran gozo. No es de gozo, sino de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y es que esto iba a ser de gran gozo, porque el pueblo que se encontraba en tinieblas, en las tinieblas del pecado, la luz le estaba resplandeciendo. Ustedes saben que Lucas
fue dirigido a un público diferente que el Evangelio de Mateo. Pero aparte de pastores, también había magos. Y los magos eran gentiles. ¿Por qué? ¿Qué significa todo esto? Que este Mesías, esta luz que estaban haciendo, era la luz, era el Mesías, era el Salvador, tanto para los gentiles que somos nosotros, como para los judíos. Y fue que fueron enviados pastores. Fíjense cómo no fue anunciado que el Mesías estaba naciendo a los líderes, a los grandes, sino que es el modo que Dios opera. Este ángel fue enviado por Dios a unos pastores allá que no tenían ningún renombre. Porque es así como Dios opera. Dios escoge lo vil del mundo y le muestra su gracia. Fíjense a quién Él le estaba diciendo: vayan a ver al Cristo, el Señor, al Cristo esperado, al Cristo anhelado, al que nos va a devolver el trono de David su padre. Entonces dice en el 12, que fue donde nos quedamos: esto os servirá de señal, le dice el ángel, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían un cántico: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y era que este canto significaba lo que estaba sucediendo. Este niño que acababa de nacer le iba a traer gloria a Dios. El plan que se estaba desarrollando era un plan que traía gloria a Dios en las alturas. Y se anunciaba por primera vez, después de la caída que tuvimos, paz. Paz, y no una paz quizás de que no hay problema, no una paz de que no hay, aquí estoy, que no hay situaciones en mi vida, no. Es una paz mucho más allá. Porque es bueno que usted sepa, visita que está aquí en medio nuestro, que una vez nosotros caímos, una vez Adán y Eva pecaron, una vez usted comete murmuración, una vez usted usted dice mentira, todo eso le dice a Dios que usted es su enemigo. Sí, sin Cristo eso era lo que éramos, enemigos de Dios. Y eso es lo que usted es si no conoce a Cristo, enemigo de Dios. Ahora, primera vez después de la caída que se anunciaba paz. Y en la tierra paz. Y era que por medio de este niño que estaba naciendo, por medio de este rey, entonces se daba la paz entre ese Dios glorioso y el ser humano, que es enemigo de Dios. Sin embargo, ese Dios glorioso le anunciaba paz. ¿Para quiénes? Para paz, buena voluntad para con los hombres. Hay otra versión que dice buena voluntad para los que en Dios se complace. ¿Por qué? Porque esa paz se da. ¿Cómo se da esa paz? Cuando un pecador recibe a Cristo como lo que Él es. ¿Quién es Él? El Señor y el Salvador. Entonces, esa persona experimenta la paz de Dios. Si no, entonces usted es enemigo de Dios. Y va a venir un momento en el cual ese Rey glorioso que nació humilde como un niño, dice la palabra de Dios, y se va a cumplir, que Él va a venir, no como en un pesebre, no, sino que Él va a venir montado en un caballo, glorioso, y esta vez a traer juicio, esta vez a buscar a su pueblo que confesó, que recibió esa paz. Dice, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido.
y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron. Es muy posible que todos los que lo oyeron eran los magos. De lo que los pastores le decían, ellos se maravillaron. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que se habían oído y visto, como se les había dicho. Más para adelante dice que Simeón, una persona que esperaba que el Mesías se les revele, cuando llevan a Jesús, el Mesías, a presentarlo al templo, él le dice, él lo agarra al niño y le dice, este niño, le dice a María, es levantado, o sea, es presentado, vamos a buscarlo, es presentado y delante de él es levantado para tropiezo y levantamiento de muchos. ¿Por qué tropiezo para muchos? Porque aquellos que no crean en este niño que acababa de nacer, en lo que este niño representaba, la salvación, era tropiezo. Así que, amigo que está aquí en medio nuestro, usted no tiene por qué tropezar en el Mesías que se nos ha sido presentado, que es el Mesías que nosotros celebramos. Dice que este Mesías es puesto para levantamiento de muchos también, porque todos aquellos que en Él crean tendrán y tienen ya vida eterna y van a ser resucitados. Y es que nosotros celebramos en Navidad, mis hermanos, y amigo que está aquí en medio nuestro, como les decía, la luz vino al mundo. Celebramos que Dios se hizo hombre para morir por pecadores. Ustedes saben que, aunque la palabra de Dios no lo dice, sin embargo, se puede llegar a esa conclusión que José murió. O sea, el padre legal de Jesús murió antes, o sea, y dejó a Jesús huérfano. ¿Y cómo nosotros llegamos a esa conclusión? Es lo que se ha creído, ¿verdad? Y aparte de eso, cuando Jesús está muriendo, Jesús le dice al discípulo amado, oye, cuida a María. Si le dice cuida a María, era porque María estaba sola. Y Jesús, como un ser humano que honró a sus padres, obviamente se preocupó por el cuidado de su madre, porque las viudas en ese entonces eran los desprotegidos, eran los más vulnerables socialmente hablando. Entonces Él le dice al discípulo amado, cuida de mi madre. Si le dice eso, era porque no estaba el padre. Así que es lo que se ha creído tradicionalmente, que José murió. Y fue que Cristo fue, miren hasta de qué él fue prohibido, de tener un padre legal. Un padre. ¿Ustedes saben para qué? Para que nosotros tengamos un Padre eterno. Él fue hecho maldición. Sí, así mismo. Él fue hecho maldición para que nosotros podamos tener bendición. Y eso de que Él fue hecho maldición no fue solamente en la cruz del Calvario, sino que fue desde su nacimiento. Él fue prohibido, a Él se le prohibieron todo lo que a un niño normal debía de tener. Y más Él, que se comportó como nadie más en este mundo, perfecto, sin mancha. Sin embargo, Él fue tratado como un pecador vil. Él fue dejado sin padre. Él nació en un pesebre para que aquellos que crean en Él tengamos riquezas eternas, que es lo que tenemos. Entonces,
¿Hay motivos para nosotros estar contentos hoy? Claro que hay motivo. Claro que hay motivos, sin importar lo que le haya pasado, porque a veces pasan situaciones en Navidad. Sin embargo, sin importar lo que haya pasado, hay motivos para nosotros estar contentos. Porque usted sabe que, mi hermano, acababa de nacer, y Visita que está aquí en medio nuestro, acababa de nacer el que le daba sentido a la vida. Ustedes saben que sin Cristo es como una comida que usted la ve y es una comida tan bonita y una comida, wow, huele tan, ella se ve que huele bueno, se ve que sabe bien, pero cuando usted la prueba, ay, pero no tiene sal, sabría, así era este mundo. Ustedes ven esos paisajes bonitos y usted ve la vida desde lejos. Mira, pues es una vida donde hay un creador que la diseñó bien. Sin embargo, ustedes saben por qué hay una persona, Salomón, que dijo vanidad de vanidades, porque él experimentó la vida sin Cristo. Él después de que construyó muchos templos, él después de que tuvo placeres, dice que le dio placeres como casi es muy poco los seres humanos que experimentan los placeres que experimentó Salomón. Sin embargo, cuando él concluye, él dice, wow, pero esto es pesar, esto lo que me ha traído es pesar. Y es lo que se ve cuando una persona tiene mucho dinero. ¿Y por qué sigue trabajando? ¿Y por qué tiene una casa y quiere otra casa? ¿Por qué tiene un carro y quiere otro carro? Porque es que la vida sin Cristo, eso es lo que es. No tiene sal, es desabría. No carece de sentido. Sin embargo, cuando Cristo viene, entonces el ser humano sí puede, sí comienza a glorificar a Dios. Y como glorifica a Dios, entonces recibe las bendiciones. Porque fuimos creados para glorificar a Dios. Visita que está aquí en medio nuestro. Hasta que usted no glorifique a Dios, usted va a estar en la vida. Va a andar en la vida sin sentido. Puede tener lo que usted quiera, puede tener los hijos que quiera, puede tener el dinero que quiera. Hasta que usted no glorifique a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? Es exaltarle a Dios, es magnificar su nombre. Hasta que usted no haga eso, usted entonces no va a experimentar una satisfacción plena, porque fue para eso que usted fue hecho. ¿Y usted sabe cómo se da eso? Conociendo a Cristo, porque eso fue lo que Cristo vino a hacer. Él vino a hacer que pecadores que eran contrarios a Dios, Él vino a hacer que glorifiquen a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Dice la palabra de Dios que este Mesías, en ese reino que el ser humano perdió, ese reino que estaba en el Edén, viene un reino futuro, donde ese Mesías profetizado que iba a gobernar, iba a traer paz de los enemigos, y enemigos tenemos la muerte, aunque ya Él la derrotó, pero sigue todavía, Él le cortó la cabeza, pero sigue todavía actuando. Sin embargo, viene un reino futuro, en el cual se evidencia en Apocalipsis. El pueblo de Dios, como dice este autor, ¿quién es el pueblo? ¿Quiénes serán el pueblo de Dios? Los que hayan creído en Cristo como lo que Él es, Señor y Salvador. En el lugar de Dios, en este caso no en el Edén, sino en el cielo, bajo el gobierno de Dios, disfrutando de su bendición. Eso fue lo que vino a inaugurar ese Mesías. Él vino a inaugurar ese reinado. Por eso se le dice que a Él se le va a dar, ese es el anuncio que le dice el ángel a María, a Él se le va a dar el reinado prometido. Y Él va a reinar para siempre. Y reinaremos con Él. Y reinaremos con Él. Gracias te damos, Señor, porque Cristo vino, Dios, a traernos salvación. Vino a mostrarnos la luz.
Gracias porque Cristo nació en un pesebre para que nosotros podamos tener herencias eternas. Padre amado, yo te pido, Dios, que las vidas que están aquí en medio nuestro, que no te conocen, que tú los llames, Señor, que tú salgas a su encuentro, que este niño que se hizo hombre y murió en una cruz del Calvario para morir por pecadores, que sea revelado a sus corazones, oh Dios. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque estamos de fiesta por lo que Cristo hizo en esa cruz, porque Cristo vino y descendió, el Verbo se hizo carne. Bendecimos tu nombre, oh Dios, por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Por ver tu justicia y por ver tu reino aquí, tu reino aquí, tu reino aquí. Quitaste el velo entre el cielo y la tierra, tu reino aquí. Toda tu deidad te despojaste, de toda honra y poder, dejando atrás tu gloria y majestad. Y como hombre tú veniste a volvernos hacia ti. Nadie pensó que un rey humilde volvería a tu reino aquí, tu reino aquí, tu reino aquí. Quitaste el velo entre el cielo y la tierra, tu reino aquí. Acercaste como hijos tuyos, tu reino aquí, tu reino aquí, tu reino aquí, tu reino aquí, oh, tu reino aquí. Viniste a nosotros no con espada, sino con la cruz, a mostrar al mundo la gloria de Dios. Viniste a nosotros no con espada, sino con la cruz, a mostrar al mundo la gloria de Dios. Tu reino aquí, tu reino aquí. Quitaste el velo entre el cielo y la tierra, tu reino aquí. Acercaste como hijos tuyos, tu reino aquí. Quitaste el velo entre el cielo y la tierra, tu reino aquí. Nos acercaste
amaste con